Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Continuaremos hablando acerca de lo que la Biblia habla con respecto a Sodoma y Gomorra. Ya hemos visto algunas declaraciones de la Biblia con respecto a esto y ahora vamos a comentar sobre lo que está escrito en Génesis capítulo 18 y también en el capítulo 19. En el capítulo 18 de Génesis vamos a ver cómo la Biblia introduce lo que se habla acerca de Sodoma y Gomorra. En este capítulo 18 del Génesis se habla cuando Abraham recibió la visita de tres personas que vinieron. Esas tres personas resultaron que era Cristo como una persona humana o Jesús como un ser humano y dos ángeles también como seres humanos. Cuando terminaron en la estancia que tuvieron con Abraham y en su casa, siguieron de camino y Abraham fue con ellos. Jesús, o sea, el Hijo de Dios en forma humana, quedó con Abraham mientras los otros dos hombres, eran ángeles, salieron hacia Sodoma y Gomorra. Cuando Jesús y Abraham se quedaron solos, Moisés escribió en Génesis lo siguiente que vamos a leer. Y esto nos va a introducir al estudio que estamos teniendo, hoy estamos introduciendo, ¿no? En el estudio que estamos teniendo sobre Sodoma y Gomorra. Dice a partir del versículo 16. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos para despedirlos. Dice, y el Señor pensó, Moisés está escribiendo, dice, y el Señor pensó, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. O sea, presenta a Moisés en su forma de escribir y en la forma de los seres humanos, como cuando una persona va a hacer una acción, primero se ejecuta en su mente el pensamiento o la idea acerca de lo que se va a decir. La idea primero en la mente y después en la acción. Y aquí está presentando Moisés que antes de que Abraham escuchara la voz de Dios, ya Dios había decidido comunicarle a Abraham lo que iba a hacer. La Biblia enseña también que Abraham es profeta y Abraham como profeta pues estaba recibiendo una revelación de lo que Dios iba a hacer. Pero quiero seguir este pensamiento que dice acá, es como una declaración de Dios que quiero seguirla para analizar algunas cosas. Dice, y el Señor pensó, ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer, ya que él llegará a ser una nación grande y fuerte. Aquí está lo que hemos estado estudiando desde hace algún tiempo, cómo Dios eligió a Abraham para que a través de Abraham y de su descendencia viniera el pueblo o la nación de los israelitas. Entonces dice el pensamiento o dice la Biblia lo que Dios pensó, ya que Él llegará a ser una nación grande y fuerte y en Él serán benditas todas las naciones de la tierra.
En Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra por más de una cosa, pero yo quiero señalar dos cosas aquí. Primero, serían benditas todas las naciones de la tierra porque de la descendencia de Abraham iba a venir Jesús, porque Jesús viene de la tribu de Judá, pero ya esto comienza desde Abraham, como que el Hijo de Dios iba a ser hombre, iba a ser un ser humano dentro de la nación israelita. Esa era la bendición para toda la humanidad, porque Cristo venía a ser Salvador de toda la humanidad, no solamente Salvador de una nación, sino Salvador de toda la humanidad. La otra manera en que la tierra, las personas en la humanidad serían benditas, era porque el plan de la redención que Dios le estaba dando a conocer a Israel, Israel, o sea, el pueblo de Dios, debía dar a conocer el plan de la redención a la humanidad. Dios establecía a Israel como sus representantes en la tierra, su iglesia en la tierra, para dar a conocer al mundo la salvación o la forma en que Dios iba a salvar al ser humano. Y el versículo 18 dice, yo lo elegí y sé que mandará a sus hijos y a su casa que después de él sigan guardando el camino del Señor y practicando lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que ha prometido. O sea, esta declaración del pensamiento de Dios, que al fin es lo que Dios da como razón de por qué le iba a decir a Abraham lo que estaba haciendo, está el señalamiento de todo esto que estamos presentando hasta este momento. Que los hijos de Abraham enviaría a su casa. Está señalando la obra que Dios quiere que los padres hagan en sus casas. Que los que conocen a Dios en su misma casa vivan de acuerdo a lo que Dios le ha dado a conocer. Vivan de acuerdo a la fe. Practiquen la fe. Y esa práctica que Abraham enseñaba a sus hijos y sus hijos a sus hijos debían llegar como una influencia hasta la formación del pueblo de Dios en la tierra y para la predicación del Evangelio. También esto nos enseña que en la tierra, los que somos hijos de Dios, no vivimos para nosotros mismos. Aunque los hijos de Dios en la tierra también somos testigos de la voluntad de Dios y de lo que la palabra de Dios enseña. Dios nos usa para que a través de nosotros, de nuestro ejemplo, de nuestra vida, de nuestras palabras, demos a conocerle a Él, al Salvador, al Creador de la humanidad. Porque el Evangelio que debe ser predicado, Dios ha dispuesto que el ser humano sea el medio por el cual el Evangelio se le dé a otro ser humano. Cuando una persona acepta a Dios como su Salvador, sigue los caminos de Dios como su Salvador, no lo está siguiendo para uno mismo, sino para que a través de la influencia de uno mismo, los demás también
puedan conocer a Dios como Salvador. Eso Dios lo veía en Abraham y en su descendencia y lo estaba presentando aquí para que los que estudiamos la Biblia sepa por qué Dios hace eso y lo que Dios quiere que sus hijos hagan. Por eso Dios eligió a Abraham. Lo elige como su representante en la tierra y en la Biblia se dice que Abraham era amigo de Dios. Fue una persona que Dios llamó y él respondió a Dios e hizo la obra que Dios quería que se hiciera. Todo esto que Dios estaba señalando aquí o está señalando aquí en la Biblia es una forma también introductoria para hablar de Sodoma y Gomorra. Ahora, en Génesis capítulo 18 y versículo 20, nos encontramos con esta declaración de Dios. Entonces el Señor le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, Dios le dice a Abraham que el pecado de Sodoma es algo que cada vez es mayor y el pecado de Sodoma no había comenzado, eso hacía rato que venían dando, pero que iba aumentando más y más y había llegado el momento en que Dios iba a tomar una decisión, la decisión de destruir a Sodoma y Gomorra. Pero esta misma declaración de Dios a Abraham nos enseña una cosa. Dios nunca va a destruir al hombre pecador sin que antes le haya dado la oportunidad de conocer la verdad, de arrepentirse, de dejar el mal camino y de seguir el bien. Dios primero busca al ser humano que se ha separado de él. Esto lo encontramos nosotros en la Biblia a través de nuestros temas, que lo hemos visto. Cuando el hombre pecó, antes de decirle Dios la consecuencia que iba a recibir por su pecado, Dios les habló del plan de la redención. Antes de decirle el castigo que iban a tener, las consecuencias del pecado, les dijo de su plan para salvar al ser humano, para que el ser humano no perezca. En este caso, Dios no estaba actuando a la ligera, es lo que el pensamiento bíblico nos está señalando. Dios está obrando poco a poco y Dios también está enseñando otra cosa que voy a mencionar y en esto que voy a mencionar ahora vamos a continuar de lleno en nuestro estudio. No solamente Dios tiene al ser humano para que predique el Evangelio a otras personas, no solamente está el ser humano como alguien viviendo lo que Dios quiere, le enseña a otra persona y eso por testimonio, porque los hijos de Dios hablamos y enseñamos el Evangelio con nuestras palabras y también con nuestro ejemplo, sino para que nosotros intercedamos y pidamos a Dios por la humanidad. Y en esto vamos a ahondar un poquitico más. No solamente nosotros, los hijos de Dios, estamos en la tierra para predicar el Evangelio
y para practicar el Evangelio, sino para que nuestras oraciones se eleven a Dios en favor de los que se pierden, en favor de los que están en contra de Dios, en favor de los enemigos de Dios. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él dijo que nosotros debíamos amar hasta los que nos maldecían y debíamos orar por nuestros enemigos, porque eso es lo que Dios ha hecho y quiere que sus hijos de Dios en la tierra, los que les representamos, su pueblo, oremos también por los que se pierden, no para que tengan una vida de pecado y de práctica de degradación, sino para que dejen sus malos caminos y en sus malos caminos lleguen a la perdición. Es que oremos a Dios para que el diablo no engañe a los hijos de Dios y los lleve por los caminos falsos que llevan a la destrucción final. Nuestra práctica debe ser orar a Dios, interceder en favor de los que se pierden, porque así como Dios ama a todos sus hijos, a los que le obedecen y a los que no le obedecen, los que somos hijos de Dios, los que debemos tener el carácter como Dios, los que debemos representar a Dios, también debemos orar e interceder por los que se pierden. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que los impíos dejen su mal camino. Cuando Jesús en una ocasión habló de los últimos tiempos, que en el mismo campo habría siembra de trigo y siembra de cizaña, estaba señalando que en la misma iglesia de Dios iba a crecer hasta el final el trigo junto con la cizaña. Y cuando le dijeron los trabajadores al dueño del campo, que representa a Dios, le dijeron, vamos a arrancar la cizaña. Dios dijo, no, déjalo crecer juntos para que no haya confusión, no vaya a hacer que sacando la cizaña también se salga el trigo. Y esto nos enseña que el trigo y la cizaña van a estar hasta el último momento. Y así como nosotros oramos a Dios y le pedimos que su iglesia sea fiel, que su iglesia represente a Dios en la forma correcta y que Dios saque de la cizaña de la iglesia, también debemos orar para que antes que la cizaña sea atada en manos para ser destruida, que deje de ser cizaña. Que la cizaña sea influenciada por el trigo verdadero significa que los que no son hijos de Dios sean influenciados por el Espíritu Santo y ellos decidan seguir a Dios. Esta introducción de la Biblia a lo que estaba sucediendo con Sodoma y Gomorra nos enseña esto a nosotros. Somos hijos de Dios, somos la iglesia de Dios, debemos predicar el Evangelio y decir que el mal va a ser destruido y los que no acepten a Dios van a ser destruidos para siempre, pero a la vez debemos hablar para que las personas tengan oído para escuchar, como en el Apocalipsis cuando se habla de las iglesias, dice, y el que tiene oído, oiga. Dios escucha nuestras oraciones, pero también los seres humanos. El que tiene oído, oiga. Dios da la oportunidad para que la persona no sea destruida, para que la persona pueda ser salvada. Y esto se presenta también en la Biblia cuando se habla de Sodoma y Gomorra. Hasta aquí llegamos con este tema. Te pido que compartas este tema con otras personas
para que también puedan ser edificadas y también para que todos podamos escuchar la voz de Dios y sigamos a Dios. Dios nos bendiga y nos vemos en nuestro próximo tema.